te digo cosas. La tertulia del mundo que viene. Ya hemos hablado con el director de comunicación de Change.org y muchas veces hay cosas que acabas tocando que se acercan conforme se van acercando también las elecciones. Y hoy, dentro de este mundo que viene, queremos hablar de un tema que ya se ha ido tocando, sobre todo, yo creo que en España, a raíz de la incursión o de la irrupción de Podemos, pero que poco a poco, más que por promesa política, vamos a querer debatirlo por realidad laboral futura. Entonces, de eso vamos a hablar y eso le vamos a preguntar a nuestros tertulianos que nos acompañan. Hemos recuperado ya a José Sánchez Lavella y su Moreno. José, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí yo y mi Moreno, como siempre, sí, al sí. pie del cañón. Siempre estáis aquí y además con camisas más claras, ¿no? que realzan, a pesar de que haya llegado el frío. Es un tío... Miguel Ángel me pone también... O sea, yo hago de espejo, ¿no? Yo tengo que ir un poco en línea... además, Miguel Ángel es como el futbolista que está reserva, pero está apretando al primero y el otro tiene que jugar mejor. Es un marcador de tendencias. Sí, señor. Claro. Miguel Ángel Moliné, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues como siempre, encantado de estar aquí. Un poco triste porque no tenemos a Susana esta vez. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso... Nos rajaremos de ella. El equipo ya sabemos que es de 2 y de 3 y que con el equipo de 2 también funciona. Yo creo que solo hemos coincidido 3 el primer día. Si no me equivoco. Es factible. Pero bueno, por eso tengo yo 3, para que me pueda fallar uno. Y si no, alguien metemos por teléfono como hacíamos el año pasado. Simplemente lo dejo ahí y luego lo debatimos. Vamos a preguntarle a Miguel Ángel y a José si va a ser necesaria, esto va más allá de ideologías, si va a ser necesaria una renta básica en el futuro por el simple hecho de que cada vez nos estamos yendo más a un sistema laboral en el que no hay una seguridad, en el que va a haber mucho trabajo muy específico, pero poco trabajo a largo plazo, por decirlo de alguna manera, y entonces ese va a ser el mundo que viene en el que haya mucha gente con paro estructural que de alguna forma tenga que vivir. Enseguida vamos a hablar de esto, pero antes os pregunto qué os ha llamado la atención esta semana, y José y su galería cromática, que se extiende también al papel, va a ser el que empiece, como siempre, por antigüedad. No has visto el cinturón, porque en teoría te asustas. No he llegado ahí. Te lo adelanto. Bueno, bromas aparte. La noticia que me ha llamado la atención esta semana es un empresario japonés, pues ya de 80 y pico años, 83 años, que se llama Kazuo Inamori. Bien, este hombre, para los que no sepan quién es fundó con 27 años Kyocera Corporation, o sea que es uno de los monstruos a nivel mundial del tema de la alta tecnología y cuenta con más de 30.000 empleados. Muy bien. Bien, luego pues se aburría en el 84, pues fundó DDI Corporation, que es la actual KDDI, que es la segunda de Teleco en Japón. Ajá. Y por se aburría, pues le dio por reflotar a Airlines, o sea, a las aerolíneas japonesas que estaban prácticamente en quiebra, y en un año la metió en beneficios. Vaya. ¿Y qué hace este señor japonés de 83 años? Aparte de aburrirse. Aparte de aburrirse, bueno, pues este señor es monje budista. Es monje budista y tiene una particular visión de lo que es el mundo de la empresa y cómo motivar a los empleados y qué es lo que hay que perseguir. Y su máxima filosofía es que hay que trasladar, digamos que no buscar como paradigma el satisfacer a los accionistas, sino tener contento, buscar la felicidad de los trabajadores. Es decir, si quieres huevos, cuida la gallina. Ese es su mensaje, ¿no? Ya. Entonces, claro, como buen monje budista, lo que practica es cómo puedes conseguir la elevación o, digamos, ese mayor nivel de desempeño, pues a través del trabajo. Ajá. O sea, al final se trata de conocer los intereses de las personas, ver cuáles son sus mejores capacidades y ayudarles tanto a nivel personal como profesional para aumentar la productividad. También gestiono una fundación en la que imparte charlas, es un gurú a nivel internacional y tío, es una persona pues bueno, que aparte de ser millonario, pues ha tenido esa faceta o ese cambio de criterio a la hora de enfocar el trabajo, ¿no? O sea, al final su lema es que el trabajo nos hará más felices, ¿no? ¿Hemos mirado si tiene Twitter?
Pues no lo sé, Lo voy a mirar ahora mismo. Sería Kazuo Inamori, ¿no? Kazuo Inamori, efectivamente. Vale. Mientras me puedes contar la segunda noticia porque tú nunca vienes con una sola, ¿verdad? No, he venido con una, pero la segunda me consta que ya estaba... Ya estaba tocada. Ya estaba tocada. No, bueno, simplemente si alguien quiere saber de qué nos iba a hablar José Sánchez Lavella, que se vaya a la primera temporada del Mundo que viene en la aplicación Web Radio Emprende y en podcast busque la entrevista a David Tomás de CyberClick, que en 2014 fue nominada a la mejor empresa para trabajar entre 40 países. Miguel Ángel Moliné, su turno, caballero. Pues mi turno y para hacer honor a lo que habitualmente vengo sacando aquí como noticias, tiene que ver con el empleo y es habida cuenta de la Feria Europea de Empleo Digital que ha tenido lugar en Madrid la semana pasada. El titular que tenemos en Economía Digital dice que más de 30 multinacionales buscan programadores a la desesperada y no los encuentran. De forma de manera que, por ejemplo, IBM España busca a 20 especialistas en Cloud Computing, Dynamics de Microsoft, Analytics y seguridad. Huawei quiere fichar ingenieros informáticos o de telecomunicaciones con más de 8 años de experiencia y dispuestos a viajar. La consultora francesa Alten, con 18.000 trabajadores en el mundo, necesita expertos en software para industrias aeronáutica y ferroviaria. Y Accenture ofrece contratos en Madrid a expertos en lenguajes nuevos de Big Data como Spark y Hadoop. Total, 32 empresas tecnológicas multinacionales han participado en la Feria Europea de Empleo Digital y que se ha celebrado en la sede telefónica en la sede de Telefónica. Quiere decirse, esto es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pero no por ello deja de ser noticia. Seguimos teniendo mucha falta de personal muy cualificado en determinadas cosas que no se están formando de una manera coyuntural como debieran nuestras universidades. Mira, yo esta semana puse un tuit a raíz de un artículo del Economista que decía que Bill Gates, que algo sabe de esto, hablaba de lo que nos hablaba el año pasado en esta tertulia Juan Luis Hortelano, el CEO de Plug and Play en España, que es que hay que fichar por habilidades y no por títulos. Y ponía un ejemplo muy claro que recordaba que me había dicho él. Me decía, mira, si tú eres capaz de posicionar una aplicación que sale nueva al mercado en lo alto del Apple Market, es decir, que se vea más que la que está en el número 27, tienes trabajo. ¿Alguien enseña eso? ¿Alguien me puede decir si conoce algún sitio donde enseñen eso? Es que el mercado va por delante de la formación, ¿eh? No... Pues hay muchos puestos de... O sea, la realidad, yo creo que la conclusión es que hay trabajo, pero o te formas por tu cuenta y ya te apañarás, y ya veremos cómo te formas y si eres la persona adecuada que buscan o no. Pero es que hay trabajo. El problema es que no hay personas cualificadas para hacer ese trabajo y las propias empresas se están dando cuenta de ese problema. No sé hasta qué punto las empresas, y esto es otro tema que igual la semana que viene debatimos, deberían empezar a fichar gente para formarla, claro. Ya con un in-company, y que eso significará que luego encima han mamado la cultura de empresa. Y por otro lado, David, eso es lo que se había hecho de toda la vida de cuando yo empecé a trabajar. Claro. Tú salías absolutamente verde de la carrera y lo que hacía la empresa donde entrabas, hablamos de empresas bien, ¿no? Sí. Pues lo primero que hacía era formarte. Claro. Formarte en su cultura y en sus especialidades de lo que tenías que hacer allí. Pues no, aquí parece que tienes que saberlo todo. Puedo poner como ejemplo que tú bien conocerás, porque también está en la casa, Ford. Estaba pensando en ella. Porque Ford, por ejemplo... en mi pueblo, en Almusafa. Sí. Pues lo más normal es encontrarte un gerente que sea filólogo o un gerente de formación que sea matemático. Es decir, no tiene en cuenta la formación, sino lo que es el perfil, las capacidades que tiene esa persona. Y luego, como bien decía Miguel Ángel, ¿no? Formación, transmisión de valores, de la misión de la empresa, alineación, y luego coger el mejor perfil para cada puesto, independientemente de su formación base. Yo creo que con esto, solamente poner la guinda, que muchas veces se confunde formación con capacitación. Correcto. Y yo abogo más por la capacitación porque de alguna manera una capacitación está alineada con lo que tienes que hacer. Una formación puede no serlo. Yo he estado en empresas que me han formado para cosas que en absoluto tenían que ver con el trabajo que tenía que hacer, simplemente por el hecho pues que a lo mejor tenías que dar una cuota con la tripartita, etcétera, etcétera. Sí. También, esto es así. Pero también hay habilidades transversales que son aplicables a cualquier puesto, ¿no? Lo que haces es enriquecer o darle más recursos a esa persona, porque quizás no en el puesto actual sea aplicable, pero igual sí en un par de años.
Bueno, pues este es un debate que vamos a tener, ¿eh? Seguramente lo dejemos para la semana que viene. Muy interesante. Oye, muy interesante. Sobre todo porque Lo es. estamos dejando de dar trabajo a la gente. O sea, esto es así, ahora mismo. Y os quería preguntar por algo que no va exactamente pegado, pero que creo que es un tema que hay que empezar a debatir y a tener en cuenta. Nos estamos viendo en una sociedad, precisamente el tema que planteaba Miguel Ángel va al pelo con este tema, que va a tener gente hiperespecializada trabajando y gente con una, vamos a llamarle, baja especialización, con muchos problemas estructurales para encontrar empleo. El propio Miguel Ángel nos decía que cuando él trabajó en el Servicio Valenciano de Empleo, había personas que no podían acceder a ningún trabajo porque tenían una cualificación insuficiente, a pesar de encontrarnos en la generación que nos encontramos. Y seguramente, por mucho que les ayudes, es muy difícil sacarlas de ese paro estructural. Entonces, una de las cosas que siempre se ha debatido, no solo porque en su momento un partido político en España lo dijo, sino porque ya hay o empieza a haber voces, digamos, empresariales que se lo empiezan a pensar, es, ¿va a tener que haber una renta mínima para que la gente pueda vivir? Porque es posible que durante un tiempo largo mucha de esa gente no pueda trabajar. Y ahí os lo lanzo a ver qué me decís. Yo, de entrada, quisiera hacer una distinción, porque, como siempre, y antes de venir aquí, pues investigas mínimamente un poco para estar un poco más al día, a pesar del conocimiento que ya tienes, y me encuentro con que en mucha prensa se confunde el paro estructural, o el desempleo estructural, con el desempleo de larga duración, que está relacionado, pero no es lo mismo. Tanto es así que incluso hay periodistas que se piensan que el parado de larga duración es aquel que lleva más de 2 años, cuando no es así. Legalmente, un parado se considera de larga duración cuando lleva más de 1 año en situación de desempleo, 1 año seguido. ¿De Sí. acuerdo? Y Yo esto- creo que se suele pensar esto porque a los 2 años se suele acabar la prestación de las personas que han trabajado y acaba siendo algo Sí, pero, innato, pero ¿no? cuando se informa a la gente hay que informarla bien. Absolutamente. ¿De acuerdo? Y otra cosa es el desempleo estructural, que tú lo has explicado maravillosamente bien. Es sencillamente pues cuando no se corresponde la oferta con la demanda. ¿Por qué? Pues porque la demanda que tienen las empresas no la cumplen las personas cuya formación no se adecúa a lo que están pidiendo ahora lo que mismo. está pidiendo la empresa, ¿no? Y esto es un tema grave, grave, grave. Es que tú lo has visto porque además cada vez hay más en estas situaciones, ¿no? ¿O es una percepción? No, no es una percepción, eso está perfectamente cuantificado. Vamos a ver, y este dato no es la primera vez que lo doy aquí, pero es tal cual. Más del 50% de los desempleados de la Comunidad Valenciana no tienen competencias básicas. Claro. ¿Qué porcentaje, disculpa? Más del Más del 50%. 50%. Vaya. Que no tengan competencias básicas significa pues que no tienen una comprensión lectora adecuada, que los mínimos de matemáticas para hacer los 4 números, Sí, pues, sí. etcétera, ¿no? Eso, un poquito para que los que nos oyen sepan de qué estamos hablando. ¿Y por qué? Pues porque seguramente son personas que en su momento decidieron no seguir estudiando lo básico o hacer lo justo y necesario, ¿de acuerdo?, para cumplir con la ley y marcharse a trabajar. ¿Dónde? Pues todos nos lo imaginamos, ¿verdad? Sí, en la construcción. Al ladrillo. Y pues sencillamente, pues no, ahí se han quedado. Claro, muchísima gente está en esa situación, muchísima. Y es muy complicado que esas personas, a menos que hagas campañas de formación ad hoc para que esas personas pues tengan los mínimos necesarios, complicadísimo que... Pero con los mínimos que alcanzados, eliminemos, Miguel ¿eh? Ángel. Aun teniendo los mínimos. En una sociedad que tiende a la hiperespecialización, Lo que no puede ser, David, entiendo yo, es que un licenciado o un grado, por ejemplo, en la administración de empresas o en químicas, lo que sea, esté actuando como camarero, sí. ¿de acuerdo? Pero es que es lo que... Y porque una persona que viene de construcción, pues no puede acceder ahí porque tiene otra persona que está más cualificada, Sí. no para ese puesto de trabajo, cuidado. No. ¿Eh? Pero bueno, resulta que al final se está produciendo una recolocación que en absoluto tiene que ver con las competencias que tienen las personas. Bueno, y desde el punto de vista psicológico de coaching, José, que tú lo vives, ¿cómo se le va a explicar a esa gente? Ahora entramos en el tema de la renta, ¿eh? ¿Cómo se le va a explicar a esa gente que es difícil que encuentre trabajo? O
sea, ¿cómo puede afrontar esa persona Bueno. una búsqueda de trabajo en estas circunstancias? Yo lo que pondría el foco es en las oportunidades que tiene, ¿no? De reinventarse, de alinear lo cual es su pasión con lo que puede hacer y que realmente le cuesta lo mismo pensar en positivo que en negativo. O sea, tiene que tener una actitud proactiva, de búsqueda activa, porque el no trabajar no implica que no estés trabajando, es una búsqueda activa, para mí eso es trabajar en cierta medida. Y sobre todo una cuestión de actitud, de poner toda la carne en el asador y ser consciente de tus capacidades y si no de los recursos que tienes que incorporar para poderte reintegrar en el mundo laboral. Ajá. Entonces, aquí viene la pregunta de la tertulia. ¿Va a llegar un momento en el que, con la dificultad de ingreso en los apartados laborales, a la gente el Estado le va a tener que dar una renta básica? Y os pregunto, ¿es bueno o no es bueno que esto ocurra? A ver, yo el análisis inicial de la tertulia lo había enfocado un poco con la mochila austriaca. Ajá. Porque me parece que es una solución muy válida para precisamente alinear todo lo que es el mercado de trabajo con esa renta básica que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Cuál es la mochila austriaca? Para que no sepa, Bueno, porque pues, José, aparte, ya sabéis que es economista, La mochila, con lo cual nos lo va a explicar. la mochila austriaca es un sistema de capitalización que hacen los trabajadores y a través del cual van poniendo un dinero que se le detrae de su nómina mensualmente y el empleador, el empresario, también pone una cantidad como si fuera una aportación a la seguridad social. Sí. ¿Con eso qué se consigue? Pues que a la hora de despedir a esa persona, el coste es cero, pero esa persona durante el tiempo que ha estado trabajando ha ido capitalizando un dinero que no tiene tope y que encima va a incrementarse porque se reinvierte en activos Sí. y tiene una cantidad de dinero para poder subsistir. Más años, mayor capitalización. Claro. Si cambias de trabajo, te llevas tu bolsa. mochila austriaca. Solamente lo pierdes si tienes, creo que sí es por baja voluntaria. Pero incluso también se puede capitalizar para ser autónomo, para emprender y cosas por el estilo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? No es un sistema subsidiario como pueda ser actualmente el de la seguridad social aquí, sino que es, por una parte, está abaratando el despido, está flexibilizando el mercado, está, desde mi punto de vista, rompiendo lo que es la asimetría que hay entre temporales y fijos, Sí. por tanto, a temas de elección de despedir a gente con mayor o menor antigüedad, y se le está dando una tranquilidad al trabajador de poder disponer de unos recursos durante el tiempo que quizás dure ese desempleo. Claro. Para mí, no es el Estado el que tiene que hacerlo, sino poner las herramientas como, por ejemplo, el de la mochila austriaca. Me parece que es un modelo muy interesante. Solo pongo un último dato. El paro en Austria es un 5%. Ya. Y aquí estamos en un 24. Quizás 22 ya está inventada la rueda, señores. Claro. 22 y medio. Yo daría dos puntos de exposición. Primero, tenemos clarísimo, y tú como economista además lo sabes, que la tasa de desempleo, o mejor dicho, hay crecimiento neto de la tasa de empleo a partir de un crecimiento anual del PIB del 2%. 1,2 tengo yo entendido. Vale. No, que no se destruye empleo. Bueno, A partir de ahí no se destruye. Crecimiento neto a partir del 2% es la regla general que siempre hemos manejado en las administraciones y con todos los expertos del tema de empleo. En cuanto nuestro país sea capaz de mantener esa Tasa de crecimiento. tasa de crecimiento en el PIB, podemos esperar que la tasa de incremento del empleo más o menos linealmente vaya siguiendo esa tendencia. De hecho, así está ocurriendo desde el año 2013. Yo no voy a ser tan optimista como lo es el ministro de Guindos, aunque también tengo que decir que normalmente cuando todo el mundo se ha puesto en contra, él al final ha acertado, bueno, las cosas como son. Pero yo quiero creer que no va a hacer tanta falta porque realmente vamos a ir a escenarios en que, si bien el empleo, como hemos dicho otras veces, quizá no sea de la calidad que a todos nos gustaría, sí que es cierto que va a haber menos desempleo, pero bueno, con toda seguridad. Como también lo es que se está incrementando la contratación indefinida. Otra cosa son las condiciones en que se están haciendo, pero bueno, de alguna manera estamos saliendo poco a poco. Quisiera poner también, en segundo lugar, como decía antes, pues hablaros un poco de el informe que hizo la Fundación de Estudios Financieros, que depende del Instituto Español de Analistas Financieros,
este verano, ¿de acuerdo?, en la que hablaban o daban 6 ideas clave para terminar con el paro estructural. Voy a darlos solamente los encabezados de las medidas, luego si queréis lo hablamos. Decía, las ideas eran, primero, no judicializar los conflictos laborales, por todo aquello que ralentiza muchísimo la economía. 2, liberar los convenios colectivos, para mí es fundamental. 3, crear un contrato unificado para temporales indefinidos. Yo creo que eso son cosas que se caen. Es que son cosas que son tan básicas que no estén aplicadas. Eso es la mochila austríaca. Hablan muy mal de una sociedad laboral. Que actual. las indemnizaciones por despido tengan carácter finalista, incentivando la búsqueda de empleo. Correcto. Ojo al dato, que esto tiene mucha guasa, ¿eh? Sí. 5, reformar los servicios públicos de empleo para mejorar las políticas activas y la formación continua. Yo tengo que decir que en ese sentido se está moviendo la Administración, aunque también es cierto que de una manera muy lenta. Y último, reformar el sistema educativo. Aquí tienes medidas que son de corto a medio y largo plazo. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo cierro la tertulia con la pregunta clara. ¿Se va a necesitar una renta básica o no? José, creo que con el tema de la mochila austríaca ha apostado porque no. Aunque no deja de ser una renta básica lo que se está haciendo en Austria. De otra forma, no sustentada por el Estado, sustentada por los trabajadores, pero aquí también Austria es un 5%, como tú decías, en un paro del 24 o del 22,5 entra menos dinero, con lo cual hay menos gente que puede acabar teniendo esa mochila, ¿no? Yo creo que la renta básica para el 100% de los desempleados es de todo punto inviable. Ajá. No, es que no hay Estado que lo aguante. Te pongas como te pongas, es de todo punto inviable. Ya hay conatos de rentas básicas. Todo lo que no sean prestaciones, son subsidios, eso ya son lo que estás hablando tú, que no alcanza a todo el mundo, indudablemente, pero bueno, en cualquier caso, yo pienso que al final no será tan necesario, ya no porque sea inviable, sino porque realmente la coyuntura será otra. Ajá. Con una pirámide de población invertida como tenemos actualmente, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí en esta mesa vamos a tener problemas serios de cobrar nuestra propia pensión, como para ponerse a pagar rentas básicas, hay que ser realistas. Por otra parte, y por cerrar un poco lo que comentaba Miguel Ángel, cuando hablamos de algo estructural hay que ir a la base. O sea, un crecimiento de empleo no va a cambiar un crecimiento de la tasa del 2%, si no cambiamos el modelo de negocio o la estructura base del sistema como lo tenemos montado, va a seguir exactamente igual, porque es un trabajo precario, es un trabajo voluble. Aquí lo que hablábamos, fomentar empresa, incidir en la formación y luego políticas, el Estado puede hacer de engrase para digamos, dinamizar ciertas políticas que animen al empleo, al autoempleo, a los emprendedores. Es decir, es un clúster que entre todos tienen que remar en la misma dirección. Pero insisto, cambiando el modelo de negocio, si somos una sociedad claramente terciaria y basada en los servicios, con una alta rotación y una estacionalidad muy marcada, vamos a estar a la misma que venga un ciclo económico mal dado, vamos a estar en lo mismo. Yo apunto muy brevemente para terminar, David. Me consta que las administraciones, liderados sobre todo por el Gobierno central, están yendo en esa dirección. Pero también es cierto que las reformas estructurales cuestan mucho de que los resultados se vean a corto plazo. Claro. ¿De acuerdo? Por eso mismo entiendo y hay la que necesidad de un pacto. Necesario, exactamente. Necesario, importantísimo que se haga así. Yo soy partidario de liberalizar el mercado lo máximo posible. Yo creo que cualquier intervención, si no está muy bien medida, lo único que hace es entorpecer las reglas del juego y marcar diferencias. Y luego sale la picardía, lo que tú comentabas antes con el tema finalista de las ayudas. Aparte del efecto desincentivador de búsqueda de empleo que tienen ese tipo de ayudas. Claro, porque lo pierdes. Puede ser muy necesario, pero en otras ocasiones pues no realmente entraríamos en el tema de la picaresca, que otro día, si os queréis, os explico cómo se hace. Otro día nos lo explicas, que a mí me parece muy interesante y tú lo has vivido en primera persona. Sí. Señores, muchas gracias y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un placer, gracias. Hasta luego. Hasta luego.